Arístides, padre de Mitrídates, fue un inmigrante chipriota que cruzó la frontera sin papeles. Con apenas un par de años de instrucción pública, llegó a levantar un imperio con el negocio de las telas de seda. La competencia, en todo orden de cosas, siempre le había provocado escozor, quedando pensando por qué la vida hubiese sido tan cruel con él, al ver que a otros les fuera bien haciendo menos esfuerzo. Ahí estaba Mondáuer, su rival más directo en el mercado. Una vez lo vio, durante una convención de empresarios textiles, llevada a cabo en el salón del Hotel Emperatriz, encender un puro con un billete de 1000, provocando la admiración de todos. Esto consiguió que Arístides se plantara delante de él, conversándole de cualquier tema, mientras sacaba uno de 5000 y encendía un cigarro. Los ojos de Mondáuer contemplaban, incrédulos, cómo su colega utilizaba ese billete que, tal vez, ni él mismo fuera capaz de atreverse a tanto. A lo sumo, utilizaba los de baja numeración para dar lumbre a su habano. Y esto solo lo hacía en público, dado que, en la intimidad de su hogar, los encendía con fósforos comunes. De todas maneras, Mitrídates le suplicaba a su padre no usara más los billetes de alta numeración, a pesar que le había quedado el interés de seguir haciéndolo desde aquel día, en la convención. Y todo por demostrarle a su competidor que él lo duplicaba en fortuna. Sin embargo, esto no era cierto. En la medida en que fueron pasando los habanos encendidos, los billetes de 5000 fueron escaseando. En una reunión secreta entre padre e hijo, en el estudio de paredes forradas de paneles de madera de caoba, Mitrídates comentó que la cosa no daba para más. Que, si bien tuviera entendido que los billetes de 5000 se imprimieran en Malasia, y que el papel ardiese más rápido siendo muy útiles para una combustión casi espontánea, no era el caso de hacerlo en forma reiterada. Llevaría a que pronto se encontrasen en la ruina, y que se vieran obligados a despedir personal y cerrar la fábrica. Arístides le reprochó que él también lo hiciera, aunque con billetes más chicos. Sin duda, había resultado ser una costumbre trasladada de padre a hijo. Mitrídates recordaba la primera vez que había encendido un habano de esa manera, imitando a su padre. Nunca antes había fumado, sus pulmones casi estallaron recibiendo las primeras bocanadas de humo tragado. Pero estuvo de por medio el placer de ver cómo ardía el billete actuado como antorcha. Y una vez encendido el puro quedaba observando cómo la efigie del político dibujada en el billete culminara por consumirse envuelto en llamas. Y el gozo que se esparcía por su rostro, al saber que esa persona, que había tenido la suerte de figurar en un billete de banco, había sido corrupto toda su vida. Pero bastó una hora de fructífera conversación con su padre para que se diera cuenta que Moris Kochelin figuraba en los de 5000 birlines y que había sido condenado de por vida a prisión cuando descubrieron que había tenido sexo con una sobrina, logrando que concibiera un hijo. Entonces, la idea de quemar esos billetes para encender los puros obedecía a dos razones principales. En primer lugar, enrostrarle a Mondáuer que no solamente pudiera encender los habanos con los billetes de más denominación que los que usara él, y en segundo término, que cada quemazón haría que el alma de Kochelin se revolviera en el infierno, en venganza por lo mal que había hecho con una integrante de su propia familia. Casi al final de la charla, Mitrídates quedó sopesando estas observaciones, momento que su padre aprovechó para encender otro puro. Veía cómo el fuego consumía la imagen de Kochelin y se preguntaba si las autoridades no pudieran hacer lo mismo, sacarlo de la cárcel y quemarlo en una pira armada en la plaza principal.
También se cuestionaba si Mondáuer opinara lo mismo, aunque quizás no le diera importancia. Él usaba solo billetes de 1000, los que llevaban el grabado de María Croquefa, eminente doctora en física, que había pasado a figurar en el billete a pesar de haber sido repudiada públicamente, solo porque una vez había dicho que la paz llegaría a través de una bomba de neutrones. Como viera que a su hijo se le hubiesen acabado los argumentos, Arístides dio por concluida la reunión alegando que debía ir a recontar sus monedas. Estando de paseo por el jardín, Mitrídates extrajo, del bolsillo de su pantalón, un birline de 5000. Quedó estudiándolo a la luz del sol, por un buen rato, imaginando qué sucediera si encendiera un habano con uno de 10.000. Era el billete de máxima numeración que poseían, y el que el propio presidente de la nación hubiese reservado para colocar su imagen. Agú Pergopatanas figuraba allí, en un grabado a todo color, ostentando su carísimo taxídou y la banda presidencial cruzando su blanca y almidonada camisa. Su rostro de piel morena, circundado por su cuidada, recortada barba blanca, le otorgaba un especial aura de benefactor, cuando había ordenado al ejército que echara a los campesinos que estaban ocupando tierras para labranza, por desear construir allí su residencia particular. Mitrídates dio un vistazo a su alrededor, constatando que nadie lo estuviese observando. Encendiendo un fósforo prendió fuego al billete, el que se consumió al instante, sin dar lugar a que pudiera arder el puro. Viendo las cenizas que se las llevaba el viento, escuchó chistar a alguien. Sobre el muro que separaba el jardín de la casa de al lado, se alzaba medio cuerpo la figura de Floricel. Se conocían desde niños, pero Mitrídates nunca había tenido intenciones de noviazgo con ella. Era bastante fea como para que pudiera considerarse su pareja. Y cuando se invitaban mutuamente para los respectivos cumpleaños, apenas se saludaban con un beso en la mejilla. Sabía que estaba soltera y sin novio, porque se lo había contado una vez, posiblemente siendo una estrategia para que Mitrídates mordiera el anzuelo. Pero esto había sido, por él, tomado como una curiosidad, como algo que le pudiera suceder a cualquiera y que, en la inocencia de ventilar la novedad, accediera a conseguir candidato. Sin que, quizás, ni ella misma se hubiese dado cuenta, había llegado a los 36 años aún estando cuidada por sus padres. Y la sospecha de Mitrídates se fundaba en que anduviese atrás de su fortuna, o con deseos de integrar el negocio de la seda. Se aproximó al muro, saludándola. El rostro de Floricel permanecía serio, dibujando una sonrisa pícara en sus labios, dijo que lo había visto quemar un birline de 10.000. Y agregó que, por si Mitrídates no lo supiera, o no lo recordase, estaba prohibido, por la ley, quemar la esfinge del presidente, ya fuera en retratos o billetes de banco. Mitrídates argumentó que solo lo había hecho para saber si se pudiera encender un puro con él. Floricel confesó que hacía un par de meses se había afiliado al partido de Vergopatanas, y que le debía sumisión y respeto. Por consiguiente, y como su querido vecino había quemado el billete donde el grabado de su ilustre presidente figurase, se vería en la obligación de tener que denunciarlo a las autoridades. A Mitrídates le costaba entender lo que estaba escuchando. Su propia amiga de la infancia movería todos los resortes a su alcance para que una patrulla policial lo pasara a buscar por su casa, con una orden de arresto. Y luego de un corto juicio que, por lo habitual, duraría apenas entre 10 a 15 minutos, sería declarado culpable y lo sentenciaran a trabajos forzados. De inmediato pensó que, si estuviese pasando no solo ella, sino también su familia, penurias económicas, se pudiera solucionar el tema con el aporte de una cifra, la que estipulara. Fue lo que propuso, mas ella lo negó categóricamente. Mitrídates comenzaba a angustiarse, recién se había enterado que su amiga era incorruptible. A pesar de ello, y antes que creyera que todo estuviera perdido, su vecina ofreció una solución. Reveló que aún era virgen, que nunca había tenido oportunidad de estar con un hombre en la cama. Si Mitrídates se aviniera a tener sexo con ella, olvidaría todo lo que hubiese visto, continuando siendo solo amigos. Mitrídates no sabría hasta qué punto su traición se hiciera realidad,
por lo tanto, meditándolo en silencio, rodeado del verde jardín y la mirada impaciente de ella, accedió, con la condición que fuese rápido y que nadie se enterase. Establecido el pacto, se fue cada uno para su casa. Había una semana de por medio para la consumación del acto, tiempo suficiente como para que Mitrídates pensase alguna estrategia, siempre y cuando la consiguiera, para evitar tener que someter su cuerpo a su vecina. En esos días se enteró que Amondáuer lo pasó a buscar una patrulla urbana, porque alguien había delatado que había comenzado a usar billetes de 5.000 para encender sus puros. El Comité Central había publicado un bando informando que no permitiría que la gente utilizara birlines para dar lumbre a sus cigarros. Y menos, los de 5.000, enviando al infierno de las llamas la figura de María Croquefa. Pero Mondáuer tuvo suerte, evitó el encarcelamiento abonando jugosa suma por fianza. Lo que Arístides suponía era que se había atrevido a emplear billetes de más denominación por equiparar los que él mismo había comenzado a usar solo por superarlo. Encerrado en su estudio, Mitrídates miraba el billete de 10.000, le resultaba difícil creer que fuera punible someterlo a la incineración. El mismo estado lo hacía cuando el papel estaba irreconociblemente viejo o dañado. El asunto era complicado, y los días estaban pasando sin que se le ocurriera algo para evitarlo. Lo charló con su padre. Este le recomendó que lo hiciera, porque si Floricel había dicho que se había afiliado al partido, en verdad sería capaz de hacer cualquier cosa con tal de cumplir su anhelo. Le hizo recordar a su propia esposa, sus padres la obligaron a casarse cuando se enteraron que ella y Arístides tendrían un hijo. Y era una orden que había que cumplir. En la isla se conocían todos, y hubiera sido difícil negarse para luego ir por la calle y que todos lo señalasen. Volvió a reiterar a su hijo su consejo de ir y hacerlo. Sería por única vez. Y eso de quemar billetes de 10.000, que no lo hiciera más. Al menos, en lugar público. Y si lo hiciera, que tuviera el cuidado de estar a solas. El día señalado, habían establecido tener la sesión de sexo por la noche. Floricel había dicho que sus padres no estarían, y que lo harían en su casa. Los días habían transcurrido sin presentar hechos relevantes más que un par de personas quemando billetes de 1.000 frente a la cárcel donde estaba alojado Maurice Cochelin, en actitud de repudio por lo que había hecho con su sobrina. Sin dudas, esta gente albergaba la esperanza que Maurice se lamentara de ver incinerando birlines con su figura. A pesar de esto, no fueron culpados por el supuesto delito, siendo solo escoltados por la guardia urbana para que no fueran molestados en su tarea. Minutos antes de las 10 de la noche, Mitrídates estaba presto para salir. Perfumó sus mejillas, se puso su mejor traje y ahí fue, rumbo a la casa de Floricel. Entendió que ella era una mujer que no perdía el tiempo, recibiéndolo en bata y sin adicional vestimenta que cubriera el resto de su cuerpo. Lo hizo pasar a su dormitorio, cuya iluminación en rojo había preparado a propósito. Reconoció que la cosa iba muy en serio, cuando la vio desprenderse de su bata, quedando en desnudez plena y tendiéndose en la cama, boca arriba. Le ordenó que se desvistiera rápido. Mientras se quitaba su traje, la veía aplaudir con sus rodillas, aguardando ansiosa ver el producto de su masculinidad. Mitrídates debió dejar transcurrir unos minutos a que su pene lograra su erección plena, debido a la fealdad del rostro de Floricel que se acentuaba aún más agreste con la iluminación. Tal fue así que Mitrídates debió cerrar sus ojos, imaginando que penetraba a su actriz porno favorita, hasta eyacular su esencia recibida, en su totalidad, por Floricel. Luego de haber pasado por el clímax compartido, le preguntó si ya fuera suficiente y si se pudiera ir. Floricel quedó dormitando de costado, feliz por haber experimentado lo que todas sus amigas tanto le hubiesen hablado, y murmuró que la deuda ya estaba cancelada. Mitrídates se vistió en un rincón del cuarto, dándole la espalda, como si estuviese ensombrecido de arrepentimiento. Lo que menos hubiese creído acerca de una persona que conociese desde hiciera tantos años, fuese que, en algún momento de sus vidas, llegaran a esas circunstancias. Al día siguiente, durante el almuerzo, confesó a su padre que había tenido sexo con Floricel, no habiendo usado preservativo. Arístides mostró una amplia sonrisa, comentando que, en breve, se convertiría en abuelo. Para festejar el acontecimiento,
descorchó una botella de champagne cosecha 1964, que tenía guardada desde que se casara con su mujer, pero que nunca había abierto por haberlo traicionado escapándose con su mejor amigo. Los meses pasaron y vecinos veían a Floricel derramando felicidad, con su vientre abultado. Hasta Mitrídates la veía con otros ojos, como más linda. Otro acontecimiento importante fue que un golpe de estado derrocó a Vergopatanas por descubrir que había cobrado, a empresarios, millones de birlines en concepto de sobornos por obras públicas. En su lugar, se estableció un triunvirato controlado por el comité, hasta que se organizaran elecciones. Liberados de toda atadura, Arístides y Mondáuer se reunían en el parque de la ciudad, encendiendo sus puros con todos los birlines que les dieran en gana. Mitrídates juntó parvas de billetes de 10.000 que tenía ahorrados, llevándolos al jardín para quemarlos en una pira funeraria. Asomada al muro, Floricel contemplaba con tristeza las cenizas que el viento esparcía, sin que nada pudiera hacer para evitarlo.